Shalom, shalom, amigos. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Estamos en vivo en La Raíz. Me voy a alejar un poquito porque veo que la cabeza mía sale cortada. Voy a hacer un pequeño cambio. Esto, Esteban, no estaba en los planes, pero voy a hacer un pequeño cambio porque si no, voy a salir todo el programa con la cabecilla cortada. Creo que acá va a estar mejor. A ver cómo anda esto ahora. Perdón, pero estas cosas pasan cuando estamos en vivo, pero estamos bien ahí. A ver si ahora estoy mejor. Sí, porque si no salía con la cabeza cortada. Bueno, estamos en un nuevo programa hoy. Vamos a hacer un estudio que, ¿qué pasa? En las listas de reproducción, ustedes ahora van a encontrar un estudio que estaba en Variados, que es la historia del mover judío-mesiánico. Yo lo pasé a una nueva lista de reproducción a la que denominé La Iglesia, primera parte, historia del mover judío-mesiánico. Hoy va a ir la segunda parte de ese estudio que vamos a hacer La Iglesia, y hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar de los orígenes de la Iglesia, el sentido etimológico del término iglesia, los porcentajes en el mundo de las religiones y el cristianismo en particular, y vamos a hablar de el mover protestante. ¿Qué pasó después de Lutero y cómo llegamos hasta nosotros los evangélicos, nuestra existencia, ¿verdad? A grosso modo, en pinceladas muy gruesas, porque yo no soy historiador, pero quiero que nos quede claro de dónde venimos y también analizar un poquito el río de Dios en este tiempo. Así como en el siglo XX el río de Dios, uno pudiera decir, fue el mover pentecostal, que es lo que revolucionó a la iglesia protestante en el siglo XX y lo que le trajo millones y millones literalmente de almas. Bueno, ¿cuál es el río de Dios para el siglo XXI, más allá de ese mover pentecostal, de esa manifestación del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, la sanidad, la profecía? ¿Dónde está el río de Dios en este siglo XXI? Entonces vamos a estar viendo eso, y la clase que viene va a ser un estudio muy particular, también va a ser la tercera parte de este estudio, La Iglesia, donde va a ser un programa atípico para muchos de pronto, o que los va a extrañar, porque la clase que viene yo voy a dedicar el programa entero a la Iglesia Católica. Y vamos a ver qué podemos decir de la Iglesia Católica. Sé que hay muchas personas evangélicas, protestantes, evangélicas sobre todo, que tienen una visión un tanto negativa acerca de la Iglesia Católica, ni hablar los grupos judío-mesiánicos. Entonces, quiero hacer un programa serio sobre la Iglesia Católica, donde vamos a bucear en los 44 dogmas de la Iglesia Católica, que son el tronco de la Iglesia Católica. Y viendo esos 44 dogmas, además del credo de Nicea, vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos. Eso será una conclusión que cada uno va a sacar. Pero, eso es el programa que viene. Pero el programa de hoy va a ser sobre la Iglesia protestante, en realidad. Bueno, hecha esta introducción y con este cambio que hubo ahí, que me tuve que ir a hacer el arreglito para la imagen, le damos un saludo a Esteban Morales ahí del otro lado, en los controles, siempre al firme, a toda la teleaudiencia de Tels TV que nos puede estar mirando en este momento. Y bueno, para quienes no nos vean en vivo, por supuesto en el canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, ahí pueden encontrarnos. Estamos ya en el mes número 12, que estamos en el aire. Ahora, cuando termine marzo, en un par de semanas más, vamos a haber cumplido un año ininterrumpido en el aire, desde que comenzamos nuestro primer programa allá por abril del 2021, con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y la ternura del Jesús de las promesas. Después, ese programa llevó un mes, unas cuatro partes, lo podés encontrar en las listas de reproducción. Luego hicimos un estudio que es Todo lo que será ya fue, paralelismo
Me dice Esteban, en marzo arrancamos. No, arrancamos en abril, Esteban. Arrancamos en abril. El segundo estudio fue paralelismo entre las plagas de Egipto y los juicios de Apocalipsis. Todo lo que será en el Apocalipsis, los juicios de Apocalipsis, ya fue. Ya sucedió en las plagas de Éxodo. En una forma metafórica, pero un estudio muy interesante que tiene mucho para aprender. Después, el tercer estudio fue La oración es transformación, donde estudiamos al rezo, más allá del hablar con Dios, o lo que puede ser la contemplación, o lo que puede ser el tiempo devocional, nos dedicamos a analizar el rezo como una disciplina que el cristianismo también puede desarrollar, y estudiamos dos oraciones muy potentes en su raíz judía. Una es la bendición sacerdotal arónica de Números: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor ponga en ti paz, ¿verdad? Bueno, la bendición sacerdotal arónica, y el Padre Nuestro, verso a verso, como raíz típica del judaísmo. Ese fue nuestro tercer estudio. Todo esto está en las listas de reproducción. Después, la oración es transformación. Después hicimos un cuarto estudio que fue Israel, su historia, nuestra historia, porque tenemos que entender la conexión de la Iglesia con Israel, saber de dónde venimos para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Un quinto estudio que fue las fiestas de Jesús, donde analizamos las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel tienen que guardar a perpetuidad, y el Shabbat como una octava fiesta, y cómo todas las fiestas apuntan a nuestro Señor Jesucristo. También vimos un estudio después que fue Jesús el jardinero, con todo el tema del jardín y del huerto, que es muy presente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por la resurrección de nuestro Señor. Un estudio interesantísimo. Después hicimos un estudio sobre los nefilim, este tema tan controvertido hoy día y que mucha gente toca, lo que la Biblia llama: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y muchos quieren decir que, bueno, ahí nacen los nefilim, las razas de los gigantes. Bueno, hay toda una controversia ahí si los nefilim eran ángeles, si eran seres humanos. Bueno, hicimos un estudio sobre ese tema. Hicimos también un estudio sobre Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es muy importante entender el tema de la Trinidad en el Antiguo Testamento desde un punto de vista judaico. Hicimos también un estudio sobre Jesús, un fariseo, donde vimos las facciones del judaísmo en el primer siglo y dónde lo podemos meter a Jesús, en qué facción del judaísmo en base a sus enseñanzas en los evangelios. Por supuesto que estuvimos también incluyendo el estudio anterior, el último estudio que hicimos, su manto grana, que es la presencia de la sangre a lo largo de toda la Biblia, también desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay una lista de reproducción que es variados, donde son estudios sueltos sobre diferentes temáticas, como el Seder de Pesaj, la cena pascual judía, que ahora se viene nuevamente, Hanukkah, una de las fiestas del judaísmo, el concepto de teshuvá o arrepentimiento y el concepto de misericordia desde un punto de vista judaico. Entonces, todos esos estudios, y ahora la Iglesia, estas 12 listas de reproducción están todas en el canal de YouTube, y vos ahí podés, según tus intereses, meterte, comentar. Te animo también a que te suscribas al canal, que le des me gusta a los videos y que los comentes. Ya pasamos los 140 suscriptores, estamos llegando a las 5.000 vistas, y bueno, ha sido un año precioso, así que bueno, muy contentos. Y ahora hoy, en este nuevo estudio de la Iglesia, estoy viendo a ver si Esteban me dijo algo más, porque la idea era, el año pasado me acuerdo, Esteban quería empezar en marzo, pero al final me acuerdo que arrancamos en abril. Bueno, muy bien. Esteban, si nos vamos a la presentación de PowerPoint, no sé si la tenés por ahí, está un poco como, bueno, un título, muy bien Esteban, al toque: Historia de la Iglesia y la Post-Reforma. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque nos vamos a centralizar en qué pasó después de Lutero para entender de dónde vienen los evangélicos. Y en la siguiente diapositiva tenemos la gloriosa promesa
de nuestro Señor Jesucristo, de Mateo 16, versículo 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y en la siguiente diapositiva tenemos que las puertas del Hades no han prevalecido a lo largo de estos 20 siglos contra la iglesia, porque al ver un porcentaje aproximado por religiones en el mundo, y esto está sacado de internet, de hace un par de años, los cristianos rondamos el 32%, son porcentajes aproximados, porque es muy difícil hacer este cálculo. 32% somos la religión más grande en el planeta Tierra. Obviamente que cuando digo cristianos estoy incluyendo católicos, protestantes y la Iglesia Ortodoxa. Y por supuesto los judíos mesiánicos, ¿no? Que son una pequeñísima parte, pero que pueden entrar dentro de los protestantes o como un cuarto grupo dentro del cristianismo. 32%. Los musulmanes, que vienen en ascenso, porque ellos tienen muchos hijos y son una religión muy, digamos, que se impone, rondan el 23% de personas en el mundo. 1 de cada 4 personas en el mundo es musulmán. Están muy concentrados en el Medio Oriente, África, pero de todas maneras crecen también en otras partes del mundo. Y por ejemplo, ellos como inmigrantes se han ido mudando hacia Europa y tienen tantos hijos, se van imponiendo y va creciendo el número de musulmanes incluso en continentes como Europa. Pero después voy a decir algo respecto a esto. Los hinduistas son aproximadamente un 15%, porque son muchísimos, pero están todos confinados prácticamente en la India y sus alrededores. Lo que pasa que la India tiene una población de, no sé, 1.000 millones de habitantes. Entonces, bueno, son un porcentaje alto. Ateos y agnósticos, ateos los que no creen en Dios, agnósticos los que no niegan la existencia de Dios, pero bueno, creen que no podemos llegar a saber si existe un Dios, porque es imposible llegar a conocerlo o llegar a él a través de la ciencia o de la razón, serían también un 15%. Los budistas, también confinados a países como la India, pero también un poco más hacia el sudeste asiático, como por ejemplo países como Indonesia y por supuesto China, Japón, Corea, bueno, andan en un 7%. Otras religiones, también un 7%, y los judíos un 0,2%, un porcentaje muy ínfimo. Recordemos que hay alrededor de 15, 16 judíos en el mundo, nada más, es decir, que es muy poquito para los casi 8.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra. En la siguiente diapositiva vamos a ver que la población mundial ronda los 7.5 mil millones, algunos ya hablan de 8 mil millones de personas, no está muy claro. De este porcentaje habría unos 2.4 mil millones que son los cristianos, ese 32%, una tercera parte del planeta Tierra, y la distribución aproximada en porcentajes sería: los católicos dentro del cristianismo todavía van a ser la mayoría de los cristianos, con más del 50%. 54%, hay quienes hablan de 51, 52%. Hablamos de aproximadamente 1.3 mil millones de católicos en el planeta Tierra. El mover católico es muy grande en todo el planeta Tierra y hay una eclosión a través de algo que surgió en el siglo XX en lugares como Filipinas, Brasil, la India y África de la Iglesia Católica. México también, un país tremendamente católico. Los protestantes rondaríamos, porque yo me incluyo dentro de los protestantes, obviamente, de donde hay adentro después están los evangélicos, un 33,5%, unos 800 millones de creyentes protestantes. El tema es que los protestantes crecen más que los católicos porcentualmente, pero el tema es que los católicos son tantos que al protestantismo le cuesta alcanzar a los católicos. De todas maneras, estamos muy bien si pensamos que el mover protestante con Lutero surge apenas hace 500 años, mientras que la Iglesia Católica tiene en el planeta 2.000 años. La Iglesia Católica tiene prácticamente 2.000 años de historia, desde los discípulos. Después vamos a explicar un poquito esto. Si querés, ponele 1.700 años, desde el año 300 después de Cristo. Pero estamos hablando de una iglesia que tiene 1.700 años.
mientras que el protestantismo tiene 500 años de historia y sin embargo estamos muy bien en porcentaje, hemos crecido muchísimo, ¿sí? A pasos agigantados, diría yo. Y la Iglesia Ortodoxa, que surge oficialmente hacia el año 1000 después de Cristo, es decir, es una iglesia que tiene 1000 años, el doble del protestantismo, y sin embargo ronda el 12.5 en términos porcentuales, unos 300 millones. Es la iglesia cristiana de Grecia, el Oriente Europeo, algunos países del Medio Oriente, y que es una escisión de la Iglesia Católica y no son católicos, por lo tanto. Bueno, podés volver a mí ahora, Esteban, después de ver estos términos ahí, estos porcentajes, ¿sí? Y como hoy nos vamos a focalizar un poquito en lo que fue el mover protestante y cómo se fueron sucediendo las divisiones para llegar hasta lo que es la iglesia evangélica, me gustaría a mí compartir que mi visión es que evidentemente, además Dios es omnisciente, por supuesto, ¿no? Claro que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo de que iba a existir un monje católico llamado Martín Lutero que iba a dar nacimiento a esta movida tan grande que ha sido la Iglesia protestante, a esta revolución, a esta mega revolución dentro de la historia del cristianismo. Pero más allá de la omnisciencia de Dios, lo que yo quiero transmitirte es que para mí la reforma protestante estaba en los planes de Dios y en el corazón de Dios. No es solo que Dios sabía que iba a surgir un monje católico que se iba a rebelar contra la Iglesia Católica después de que luchó por permanecer y la Iglesia Católica no aceptó lo que él quería, ¿no? Sino que lo que quiero decir es que estaba en el corazón de Dios levantar a este hombre. Más allá de todos los defectos que Lutero pueda haber tenido, porque hoy también después de una visión muy idílica de Lutero por parte del mover protestante durante muchos siglos, hoy también, y en manera especial a través de algunos grupos judeo-mesiánicos, y como este es un canal que se denomina Estudios Judeo-Mesiánicos, por eso quiero aclararlo, yo soy un amante de Lutero, aunque este sea un canal judeo-mesiánico, no, o precisamente porque este es un canal judeo-mesiánico. Pero tengo que hacer la diferencia porque hoy día ustedes van a escuchar algunas personas del movimiento judeo-mesiánico que lo critican a Lutero, que lo tratan a Lutero de antisemita, porque Lutero en algún momento de su historia sí llegó aparentemente a ser responsable de la quema de una sinagoga. Lo que pasa es que Lutero es como que se enojó mucho con los judíos porque él los defendió mucho al principio, los amó mucho, y después, claro, al comprobar la dureza del pueblo judío por ese velo que ellos tienen, de que todavía no pueden entender que Jesús es el Mesías, bueno, a él le despertó una furia, por así decirlo, ¿no? Un enojo. Es entendible porque también hay que entender que el apóstol Juan dice en sus cartas, ¿no? El que no confiesa a Jesucristo en carne es un enemigo de Dios. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces si los judíos no creen en Jesucristo en carne, como el Mesías prometido, entonces ¿son los judíos como pueblo enemigos de Dios? No, no lo son, porque tenemos que leer también la Biblia en su contexto y tenemos que leer Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, capítulos maravillosos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde se explica este tema del velo, que es algo permitido por Dios, y esto es hasta que entre la plenitud de los gentiles, como nos enseña Pablo, y después todo Israel será salvo. Entonces, no se puede leer tan llanamente o tan lisamente ese versículo de Juan cuando dice, el que no confiesa a Jesús en carne, sea anatema, sea enemigo de Dios. El apóstol Juan, que escribe esto muy corrido ya el primer siglo, porque recuerden que él muere muy viejito, él muere como de 100 años, después de haber vuelto de la isla de Patmos. Él pasa un tiempo en la isla de Patmos en el exilio y luego él vuelve a Éfeso y muere muy viejito. Y por algo la profecía de Jesús, ¿no? Cuando le dijo a Pedro, que Pedro le preguntó a Jesús después de resucitado, ¿y este? Hablando de Juan, que era el más jovencito, ¿no? ¿Y este qué? ¿Hasta cuándo va a vivir este? Y el Señor Jesús le dice, y bueno, si a mí se me antoja que él viva hasta que yo vuelva, ¿a vos qué? Ese es asunto mío. Y el Señor lo guardó a Juan por muchos años. Traigo a colación a raíz de esto la predicación de la pastora de mi iglesia. Yo ahora, bueno, me cambié de congregación, pero es muy querida para mí la pastora
de mi anterior congregación, Analía, y ella justamente predicaba sobre los gestos en la Biblia el sábado pasado, que yo fui a despedirme en una gran fiesta en esa congregación, y la pastora predicaba sobre los gestos y ella decía, ¿no? Cuando recuesta su cabeza en el pecho de Jesús, por supuesto que esto era porque era una cena de Pascua y los judíos lo hacen, y eso vos lo podés ver en el estudio del Seder de Pesaj, que está en la lista de reproducción de Variados, es el primer estudio en la lista de reproducción de Variados, pero más allá de todo el aspecto judaico, había un amor especial en Juan por Jesús, y él tenía ahí su cabecita recostada sobre el pecho de Jesús, y decía la pastora, ¿no? Con ese gesto Jesús dijo, a este me lo reservo hasta el final, decía Analía, ¿no? Y se lo reservó a Jesús se lo reservó Jesús a Juan hasta muy avanzado él en edad. Entonces, el apóstol Juan muere de muy viejito, y entonces, claro, al haber vivido tantos años y tantas décadas después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el apóstol Juan fue testigo de lo que fue un mover luciferino en el primer siglo y que todavía aqueja a la iglesia, que es el mover del gnosticismo. De esto hablamos en detención en el primer estudio. Las cartas de la ternura del Jesús de las promesas, ¿no? En las 7 cartas de Apocalipsis. Ahí vas a encontrar, todos dijimos, con videos, con estudios de universidades sobre el mover gnóstico, un mover que es un vómito del infierno y que todavía hoy está presente en el planeta Tierra. Entonces, claro, Juan, algunas líneas del gnosticismo negaban que Jesucristo había venido en carne, y decían que Jesucristo era un espíritu, que Jesucristo, esto también lo vimos cuando analizamos todas las herejías contra las cuales la iglesia tuvo que luchar en los primeros siglos, está en los estudios, no recuerdo ahora en cuál hablamos de las herejías, pero entonces cuando el apóstol Juan en su carta dice el que niega que Jesús vino en carne es enemigo de Dios, no se está refiriendo a los judíos que todavía tienen un velo y no pueden ver en Jesús al Mesías, porque los judíos no tienen inconveniente en aceptar un Mesías que viene en carne. De hecho, ellos creen en un Mesías que va a venir en carne. Juan se refiere al movimiento gnóstico, que era un vómito del infierno, ¿no? Pero bueno, fuere como fuere, Lutero en su momento sí tuvo una acción violenta hacia algunos judíos, pero él amaba a los judíos. Entonces yo creo que Lutero estaba definitivamente en el corazón del Padre, y lo que Lutero despertó en la Iglesia en estos 500 siglos, en estos 500 años, en estos 5 siglos de la Reforma, ha sido una verdadera revolución que ha traído vida al planeta Tierra, una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, tremendo, ¿no? Entonces, ahora, la promesa de Jesús que leíamos, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, nos están evidenciando que si Jesús promete que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, esto nos está hablando de una lucha. Muy bien, ahí Esteban, se fue a la diapositiva, perfecto. Nos está hablando de una lucha que es una guerra espiritual, una verdadera y literal guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. También hablamos de la guerra espiritual en el estudio de la oración es transformación cuando enseñamos el Padre Nuestro. Hay un verso que se refiere a la guerra espiritual, anda a ese estudio y míralo si te interesa. Y no es una guerra que solamente es contra Satanás y sus huestes, que por supuesto lo es, pero también es una guerra contra nuestra propia concupiscencia, contra nuestras propias luchas, contra nuestras propias debilidades. Pensemos, por ejemplo, en Salomón, el hombre más sabio de la tierra, y que al final de sus días su corazón fue torcido por las mujeres con las que estuvo, incluso la hija de Salomón, a punto de que estuvo a punto de perderse. Yo creo que no, que Salomón también está en la presencia del Eterno hoy día, ¿no? Y que ha de haber habido un arrepentimiento y una búsqueda de Dios hacia el final de sus días, o en su último instante, por todo lo que ese hombre le significó también a la historia. Pero bueno, en un momento tuvo difícil. Y el rey David, podemos pensar en el hijo, en el padre de Salomón, en el rey David. También David fue un hombre muy cerca, muy conforme al corazón de Dios, y sin embargo fue un hombre que cometió actos aberrantes. Entonces, esto de la lucha contra nuestra propia carne es algo histórico.
lo que en el judaísmo ya hemos hablado varias veces también, el Yetzer Hagá, la inclinación al mal, y el Yetzer Hatov, la inclinación al bien. Y el judaísmo dice, bueno, la vida de un ser humano es una balanza entre estos dos platillos, Yetzer Hagá y Yetzer Hatov, inclinación al mal, inclinación al bien. Y tenemos que tratar de que la inclinación al bien, el Yetzer Hatov, pese más, para que la inclinación al mal, el Yetzer Hagá, sea muy livianito, ¿no? Por supuesto que el Señor Jesús cubre con su preciosa sangre nuestro Yetzer Hagá, la inclinación al mal. Pero bueno, es una lucha a lo largo de toda nuestra vida. Y todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios y el Señor tiene que lavar nuestros pies como se los lavó a los discípulos. Y por eso, si bien somos salvos en Cristo, porque Él nos ha cubierto con su sangre de todo nuestro pecado, pero cada día necesitamos esa actitud humilde de ir a pedirle perdón por los pecados de cada día, por cómo nos hemos ensuciado en ese día del polvo del camino. Esto también tiene que ver con Yom Kippur, la celebración de la expiación, y por eso la cristiandad ha celebrado, hace 2000 años que celebra de día en día el Yom Kippur, el día de la expiación, porque constantemente hacemos una introspección en nuestra vida y le pedimos perdón al Señor porque hemos recibido ese mandamiento de Jesús en el ir y revisar cada día, ¿no?, nuestra vida y permitir que Él limpie nuestros pies como Él nos los dejó dicho. Y si no dejamos que nos limpie nuestros pies del caminar diario, nos toca lo que Él le dijo a Pedro: no tenés parte conmigo, no tenés parte conmigo. Esteban, cualquier cosa que haya algún problema con la señal, avísame, porque veo que la imagen se ha detenido, pero si el sonido está funcionando, yo sigo para adelante. Muy bien. Ahora, vamos a ver en las diapositivas, si Esteban vos la tenés pronta, la diapositiva número 5, que tiene de dónde viene el término iglesia, porque si estamos hablando de la iglesia, vamos a ver el término iglesia. Perfecto, ahí Esteban. El término iglesia viene del griego eclesia, lo encontramos en el Nuevo Testamento en griego, el griego koiné, que es el griego popular de esa época, en lo que fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Bueno, en griego, en el griego koiné, iglesia se decía eclesia, y significa asamblea de creyentes. Podríamos decir que esto viene de la expresión ekkalein, llamar fuera o convocar. El equivalente en hebreo aparece ahí abajo, kahal. ¿Sí? El hebreo se lee al revés que el castellano, se lee de derecha a izquierda, hay una letra kuf, luego hay una letra hei y hay una letra lamed, 3 letras, que dan origen a la palabra kahal, como aparece escrita ahí. Ese sonido A que yo le doy, las vocales, son esas rayitas y palitos que aparecen abajo de las letras. Abajo de la kuf y abajo de la hei aparecen un palito y un redondelito que es una A. Entonces, por eso leemos Kahal, Concordancia Strong 6951, esta palabra, ¿no? Es la congregación de Israel o el pueblo de Dios, santo y apartado, término que aparece en el Salmo 22, versículo 22. Es decir, que el concepto de iglesia, si bien lo encontramos en el Nuevo Testamento como eclesía, ya existe en el Antiguo Testamento como Kahal. De hecho, la palabra Kehilá, en hebreo, que es como ellos le llaman al lugar donde se van a reunir, a la sinagoga o al punto de encuentro, me voy a la Kehilá, dicen los judíos hoy día. Bueno, la Kehilá o la Kehilá viene de Kahal, que es iglesia y que tiene esta connotación de llamar fuera o convocar. Así que miren qué lindo la etimología de la palabra iglesia, siempre significando una asamblea de creyentes que son llamados fuera, que son convocados. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos ahí una forma de referirnos a la iglesia en la historia, que no se me asusten algunos muy teólogos porque van a decir, ¿cómo? La iglesia nace en Pentecostés. Sí, la iglesia redimida nace en Pentecostés, tranquilos, estoy en un 100% de acuerdo. Pero conceptualmente la iglesia nace en la promesa edénica de redención. La simiente de Eva que le iba a pisar la cabeza a Satanás, que es nuestro Señor Jesucristo, nacido de María, que le va a pisar la cabeza a Satanás al resucitar. Y 50 días después viene aquel Pentecostés donde nace la iglesia redimida. Entonces, ya en la promesa edénica de redención
hecha a Eva, hacia el año 4000 a.C., está el concepto de iglesia. La simiente de Eva, que es nuestro Señor Jesucristo, y a través de él todos sus hijos, ahí hay una congregación de gente. Pero también Adán, Eva y Abel, y cuando muere Abel y Dios le sustituye con Set, y a través de la línea de Set, el hijo de Set, Enós, los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios, a acercarse a Dios, ahí tenemos ya una iglesia, un conjunto de personas que son apartadas, que son llamadas fuera y que se empiezan a diferenciar de la línea de Caín y que empiezan a tener un acercamiento a Dios. Ahí está presente ya la iglesia en el Antiguo Testamento, no una iglesia redimida por la sangre de Cristo aún, pero un grupo de gente apartada. Más adelante Noé y su familia, apartados para ser salvos del diluvio, año 3000 a.C., lo estuvimos viendo cuando vimos su manto grana, cómo Noé aparta 7 parejas de animales puros porque los ofrecen sacrificios una vez que se baja del arca cuando termina el diluvio, y el sistema sacrificial mucho antes de Moisés ya está en acción, con ese concepto de derramamiento de sangre, todo apuntando a la sangre de Jesucristo, pero ya Noé y su familia derramaban sangre de animales sobre altares, porque eran iglesia, eran un conjunto de gente, una asamblea de creyentes apartados para Dios, que vivían en forma diferente a como vivían sus congéneres en su tiempo. Luego tenemos, obviamente, el gran patriarca, hacia el año 2000 a.C., Abraham, su esposa Sara, y por fe Isaac, tipo de Cristo, que estuvo a punto de ser sacrificado, y ahí Dios provee el carnero trabado en sus cuernos en un zarzal. Bueno, Dios que le manda a Abraham circuncidar a Isaac, año 2000 a.C., eso es iglesia. Hay un pacto de sangre de Dios con Abraham, esto lo vimos muy claramente, los pactos condicionales, los pactos incondicionales, en el estudio Israel, su historia, nuestra historia. Hay un pacto ahí con un Abraham que es un hombre apartado, junto con su esposa y su hijo y su descendencia. Son iglesia también. Israel, el hijo de Abraham, el nieto de Abraham, Jacob, al que el Señor le cambia el nombre y le pone Israel. Abraham, Isaac y Jacob, o Abraham, Isaac e Israel. E Israel, o Jacob, da a luz a las 12 tribus de Israel. Y ahí viene toda la historia sagrada del pueblo de Dios. Después los 430 años cautivos en Egipto, después la salida con Moisés de Egipto, año 1500, 1400, la conquista de la tierra prometida, año 1400, 1300, la monarquía con el rey David, con el rey Salomón, con el rey Roboam, año 1000 a.C., año 900 a.C. Y bueno, luego todo lo que pasó con el reino del norte, el reino del sur, que lo podés encontrar en el estudio Israel, su historia, nuestra historia, hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 0. Ahí el punto número 6. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, los apóstoles, María y los judíos mesiánicos, porque todos los primeros que creían en Jesús eran judíos, llamados los nazarenos, la secta de los nazarenos, que habían abrazado el camino de Cristo, los del camino, también se les decía, ya eran iglesia, por supuesto, toda esta descendencia de Israel. Y después, por supuesto, van a llegar los padres de la iglesia, lo que después va a ser la iglesia católica, que después se va a transformar en una iglesia imperial hacia el año 300 después de Cristo, y va a ser la única representante de la iglesia cristiana en el mundo, hasta el año 1000, donde surge la escisión y surge la iglesia ortodoxa, pero igual la iglesia católica es la muy preponderante todos esos siglos, 12 siglos de absoluta hegemonía, 1200 años de absoluta hegemonía de la iglesia católica como única iglesia cristiana en el mundo, más allá de algún pequeño movimiento que haya habido, hasta que llega el protestantismo hacia el año 1500 después de Cristo, hace unos 500 años. Y podés venir a mí, Esteban. Les quiero decir que el término griego Kyriake, del término griego Kyriake también deriva la palabra church en inglés, iglesia, y Kirche, porque vieron Kirche en alemán, no sé cómo se pronunciará en alemán porque yo no hablo alemán, pero Kirche o Kirche, no sé cómo se dirá en alemán, y church en inglés, que significa iglesia, eso viene de una palabra griega que es Kyriake,
¿sí? Y significa la que pertenece al Señor. La que pertenece al Señor. Desde el punto de vista teológico, el término iglesia designa al pueblo creyente que Dios llama y reúne de todas partes para formar la asamblea, el conjunto de gente, de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Miren qué lindo este concepto. Que iba a decir algo respecto a los estudios, bueno, que precisamente cuando en el Antiguo Testamento el Señor le da la ley a Moisés y el Señor ordena cuáles son las festividades solemnes que los hijos de Israel tienen que guardar a perpetuidad, esas fiestas, que yo las puse en un estudio que se llama Las Fiestas de Jesús, y los podés encontrar en la lista de reproducción, todas esas fiestas tienen como su centro al Mesías, a la figura mesiánica. Y en esas fiestas, bueno, el Señor abraza a todos los que creen en el Dios de Israel, pero todos los que están fuera y abrazan al Dios de Israel son parte también de la comunidad de Israel. Y bueno, eso es iglesia. El Señor está convocando ya desde el año 1500 a.C. claramente aún a los egipcios y a otros pueblos bárbaros a que si se quieren hacer al Dios de Israel pueden, y toda esa gente es un conglomerado de justos. Son los justos que estaban en el seno de Abraham cuando el Señor Jesús en los Evangelios hace el relato del rico y Lázaro. Que el rico y Lázaro mueren y uno va, Lázaro el pobre, va al seno de Abraham, donde estaban los justos, y separados por un gran abismo estaban los injustos. Bueno, en ese seno de Abraham, donde estaba Abraham y donde estaba Lázaro, el que había muerto, además estaban todos los justos de la antigüedad. Seguramente en ese seno de Abraham estaba el rey David, estaban todos los reyes justos de la historia de Israel, estaba Rahab la prostituta que guardó a los espías, y todos los personajes del Antiguo Testamento que te quieras imaginar que fueron hombres y mujeres justas y piadosas. Y cuando el Señor muere y desciende a las profundidades de la tierra, según el entender de la mayoría de los teólogos, Él resucita, pero Él en esa resurrección lleva también a las almas de esos justos que estaban en el centro de la tierra que estaban en el seno de Abraham, las lleva junto con Él a la presencia del Padre. Y a partir de ese momento, esos justos, Abraham, Lázaro y todos los que habían muerto y eran considerados justos, dejaron de estar en el centro de la tierra para estar en la presencia del Padre junto a nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, todos los creyentes en Jesús que han muerto a lo largo de estos 2000 años, al morir, no van al seno de Abraham, porque no hay más seno de Abraham en el centro de la tierra, sino que van al cielo, a la presencia de Dios. Mientras que los que mueren sin Cristo, sí siguen descendiendo al centro de la tierra, a ese lugar que la Biblia lo denomina Tártaros, o que también se le llama el Averno, ¿sí? Entonces, me están mandando un mensaje, no, me fijaba que el mensaje que me estaba mandando no fuera Esteban por algo de la transmisión. Entonces, pero en realidad, como vemos, el concepto de justos, el concepto de iglesia, el concepto de gente apartada que abraza a Dios por fe, existe aún antes de la iglesia redimida, que es la iglesia que evidentemente nace en el Pentecostés que todos conocemos, cuando Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido. Se le aparece 40 días a los discípulos, termina de ascender y 10 días después, 50 días después de su resurrección, el Señor se manifiesta en aquel Pentecostés. Muy bien. Ahora, hay una iglesia, como yo digo, católica a partir del año 300, que uno le podría denominar iglesia imperial, porque con la conversión del emperador Constantino la iglesia deja de ser perseguida. Los cristianos estaban a punto de desaparecer. Hubo varias persecuciones a lo largo de los siglos. Hubo una persecución nefasta de un señor que se llamó Diocleciano, una especie de anticristo. Pero después, bueno, con Constantino llega la posibilidad de que el cristianismo no desaparezca, ¿sí? Ahora voy a hablar después de eso, pero digo, antes de eso, antes de Constantino, los primeros 300 años
de la historia de la Iglesia, donde, bueno, en el primer siglo todavía vivieron los discípulos, Juan el último en morir, ya habían muerto todos los demás discípulos, María la madre de Jesús, evidentemente. Juan es el último sobreviviente de esa generación y después empiezan a sucederse nuevas generaciones, ¿sí? En los primeros siglos. Dentro de esas nuevas generaciones van a surgir muchas veces lo que se llama los padres de la Iglesia, ¿sí? Pero, por ejemplo, el término católico, que después se refiere a la Iglesia católica y que uno asocia con la Iglesia católica apostólica, y muchos dicen romana, pero bueno, en realidad vamos a verlo esto la semana que viene de manera especial. La Iglesia católica se denomina a sí misma como una iglesia que es una santa, católica y apostólica. No dice romana el catecismo de la Iglesia. Dice que la Iglesia es una porque es una Iglesia universal que alcanza a todos los que se amparen bajo la sangre de Cristo. Santa porque es apartada, es la convocación, la asamblea de creyentes apartados, una santa. Perdón, porque somos uno en Cristo. Santa porque es apartada, católica porque es universal, es abierta a toda persona que quiera creer en Jesús, y apostólica porque cree en la tradición de los apóstoles, ¿no? Pero uno generalmente piensa, a vos te dicen Iglesia Católica y vos pensás Constantino, Iglesia Imperial, año 300 y pico después de Cristo. Pero no, ya en el año 110, Ignacio de Antioquía brinda en su carta a los esmirniotas, una carta que este obispo, Ignacio de Antioquía, escribe a los esmirniotas en el año 110 después de Cristo, cuando Juan apenas había muerto, ¿sí? Ya ahí Ignacio de Antioquía brinda el testimonio más antiguo de este adjetivo, que en griego es katholikos, como lo habría escrito Ignacio de Antioquía, katholikos, católico, este adjetivo como calificativo de la Iglesia, ¿sí? Y el concepto era, donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Es decir, donde está el obispo está la comunidad, donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica, ¿sí? De católicos, universal, esa presencia del Señor permanente. Hubo padres de la Iglesia antes del protestantismo, ¿no? Y a lo largo de los siglos, en manera especial los primeros siglos de la Iglesia católica, pero también entrado el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Clemente, Policarpo, Ireneo, Agustín, el famoso Agustín, San Agustín, Jerónimo, que fue el que tradujo la Vúlgata del hebreo al latín, tradujo la Biblia del hebreo al latín y se denomina la Vúlgata o Vulgata, no sé cómo se dice en latín. Justino y Juan Crisóstomo, ¿verdad? Juan Crisóstomo, Ignacio de Antioquía es otro, el que yo hacía referencia. Entonces, bueno, muchas personas que Dios levantó a lo largo de los siglos, porque el Espíritu Santo no duerme la siesta. Entonces, evidentemente, siempre el Señor tuvo personas que fueron llenas del Espíritu Santo y estos llamados padres de la Iglesia fueron personas que sentaron bases muy sólidas para lo que son los fundamentos del cristianismo. Por supuesto que los fundamentos del cristianismo están en la palabra de Dios, en la Biblia, absolutamente. Pero los padres de la Iglesia precisamente lo que hicieron fue bucear en la palabra de Dios, estudiar profundamente la palabra de Dios. Fíjense el amor del padre Jerónimo, por ejemplo, para traducir la Biblia del hebreo al latín, en la Vúlgata, en esa versión, el laburo que le tiene que haber dado, que por ejemplo cuando tuvo que traducir el libro de Job, se hizo traer un maestro hebreo especialista, súper especialista, porque es un libro de difícil traducción. Es decir, esta gente tenía un amor tremendo a la palabra de Dios. Un amor tremendo. Se pasaban la vida estudiando la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, como hoy día los judíos ortodoxos o ultraortodoxos se pasan la vida estudiando el Antiguo Testamento. Entonces, fueron personas elegidas, yo diría. Personas elegidas por Dios para darle a la cristiandad ese fundamento tan sólido que tiene el cristianismo como religión. Es una religión muy sólida el cristianismo. Es como un pilar inamovible. Obviamente que es inamovible porque el Señor Jesús es la piedra angular y es la roca que le está sosteniendo.
Pero digo, le tenemos que agradecer a estos instrumentos maravillosos, a estos hombres y mujeres que el Señor puso para que ellos estuvieran trayendo luz al pueblo y a los obispos de la iglesia para ir fundamentando una iglesia muy potente y muy fuerte. La iglesia imperial, con Constantino, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, como dije hoy, la Iglesia Católica es una santa católica y apostólica. Estos 4 atributos inseparables, dicen los católicos, unidos entre sí. Lo de Iglesia romana es extra, no es para nada fundamental. Lo de romana meramente remite a que la Iglesia se asentó a partir de Pedro, dice la tradición católica, se asientan en Roma. Y bueno, por eso a partir de ese momento empezó a tener mucha preeminencia la presencia de la Iglesia en esa ciudad. La semana que viene, como digo, vamos a hablar más en cuanto a la Iglesia Católica, pero no me quiero detener en esto hoy, sino que quiero ir al protestantismo. De esa Iglesia Católica tan bien fundada, con los padres de la Iglesia que tiran las bases para esa Iglesia tan sólida, va a surgir un monje hacia el año 1500, que fue 1500 después de Cristo, que fue Lutero, Martín Lutero. En el 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma. Y yo como actor, como también soy actor y he actuado en teatro durante muchos años, me dieron la posibilidad, precisamente en la iglesia de esta pastora que mencionaba hoy, Analía, me dieron la posibilidad de interpretar a Lutero, un monólogo de Lutero, en medio de un concierto gospel. Hicimos 2 funciones muy lindas en un teatro muy importante de Montevideo, en la sala, en una de las salas del auditorio del Sodre. Y bueno, se cumplieron los 500 años. ¿Por qué me pidieron de hacer Lutero en ese espectáculo? Porque se cumplían los 500 años de la Reforma Protestante, en el 2017. Entonces, este monje que surge hace 500 años era un monje católico. Y todo lo que él sabía y todo lo que él había aprendido, lo había aprendido de la Iglesia Católica. Y Lutero, de hecho, no se quería ir de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que cuando él plantea sus 95 tesis y todas las diferencias que tiene con la Iglesia Católica no reacciona. Lutero se va, provoca tremenda revolución en la Iglesia Católica, y después por eso la Iglesia Católica va a llevar adelante algo que se llama la Contrarreforma, que es cuando la Iglesia Católica puso las barbas en remojo y dijo, sí, hay cosas que tenemos que, muchachos, vamos a cambiar. Bueno, pero me quiero detener en Lutero, ¿sí? Y si vamos a las diapositivas, vamos a ir, Esteban, a la diapositiva número 7. Nosotros tenemos a los luteranos. Lutero era alemán, un monje católico alemán. Lutero está en Alemania. Y el luteranismo, lo que viene después de él, que se le llama luterano o religión luterana, podríamos decir iglesia luterana, por Lutero, ¿no? Va a afectar a Alemania y los países escandinavos. Estamos hablando de hace unos 500 años. De ahí van a surgir movimientos que son los pietistas y los moravos, que son personas que cuando la iglesia luterana se empieza un poco como a enfriar, digamos, esta gente encendida con el Espíritu de Dios, serían como los pentecostales de su tiempo, digamos, reclaman una cercanía con el Señor, los pietistas y los moravos. Esto lo vimos en la primera parte de esta serie. Cuando vimos la historia del mover judeo-mesiánico, hablamos de los pietistas y los moravos. Y a los pietistas, va a haber un hombre que se llama John Wesley o Juan Wesley, que es el que crea la iglesia metodista, por eso está ahí también, la iglesia metodista, Juan Wesley. Juan Wesley fue profundamente afectado por el movimiento pietista y por los moravos. Por eso Juan Wesley también se vuelve un hombre con una sed tremenda de Dios y él funda la iglesia metodista que existe hasta hoy día, ¿sí? Los metodistas, John Wesley. Ahora, esto sucede con los luteranos que vienen de Lutero en Alemania, pero también recordemos que estaba el famoso Calvino, otro gran pensador. Así como existieron los padres de la iglesia en los primeros siglos en la iglesia católica, bueno, surgen en el mover protestante grandes pensadores, también gente llena del Espíritu de Dios, maravillosos hombres de Dios que el Señor usa para fundar esta nueva movida en la iglesia. Los calvinistas con Calvino en Suiza, los presbiterianos en Escocia con John Knox,
El concepto de presbiteriano tiene que ver con que la iglesia está regida por un presbiterio o un consejo de ancianos, no solo por un pastor. Y luego van a surgir los anglicanos en Inglaterra. Los anglicanos en Inglaterra. Vení un poquito a mí, Esteban, ahora. Cuando vimos, ustedes lo van a encontrar en la lista de reproducción como la primera parte de la iglesia, en el mover judío-mesiánico, yo expliqué qué pasa. La religión anglicana surge oficialmente a partir de Enrique VIII, cuando él se quiere divorciar y el Papa no le da el divorcio. Entonces Enrique VIII junta a teólogos luteranos, teólogos católicos y teólogos calvinistas y arman la iglesia anglicana. Una iglesia con una solidez tremenda en lo doctrinal, porque tomaron lo mejor de Lutero, lo mejor de Calvino y lo mejor de la iglesia católica, pero no es que la iglesia anglicana surge como capricho de Enrique VIII. Y nosotros en el estudio, la primera parte, cuando vos veas, si querés ir a ver la historia del mover judío-mesiánico, yo ahí menciono que ya hay una historia de muchos siglos anteriores a Enrique VIII y la oficialidad de la existencia de la iglesia anglicana. De hace muchos siglos, con muchos siglos de anterioridad, los obispos de Inglaterra habían tenido diferencias con los obispos de Roma. Entonces ya había una tirria entre Inglaterra y Roma que llevaba siglos de diferencias, de bueno, no, sí, esto no. Había una tirria. Porque la iglesia es algo muy orgánico. Tampoco es que Lutero es el primero que se levanta en contra de lo que la iglesia católica venía haciendo mal. Ya históricamente habían habido muchos movimientos, aunque muy pequeños, que se levantaban contra la oficialidad del catolicismo, pero que luego desaparecían y no sembraban una semilla o una cosecha de almas como sí logró el mover protestante. Pero a ver, si está Lutero en Alemania y Calvino en Suiza y John Knox en Escocia y después los anglicanos en Inglaterra, evidentemente, a ver, acá hay un mover de Dios. Fue un tiempo donde Dios se movió, donde el Espíritu Santo se movió y trajo una renovación. Y la Iglesia Católica dejó de tener la absoluta hegemonía junto con la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia de Medio Oriente, Norte de África y Europa Oriental, y trajo un mover nuevo. Pero esto viene, a ver, esto se despierta en muchos lugares y de muchas maneras. La Iglesia es un organismo vivo, es orgánico. Entonces tampoco es que por el capricho de Enrique VIII aparece la Iglesia anglicana. No, el historial de la Iglesia anglicana viene con siglos de antelación, de diferencias que el Espíritu Santo seguramente marcaba entre los obispos de Londres y los obispos de Roma, los obispos de Inglaterra y los obispos de Roma. Entonces, acá es un tema muy complejo de analizar. Por eso también es tan difícil explicar y tan difícil entenderlo. Eso quería explicar antes de ver, bueno, a ver, ¿qué pasa con esa iglesia anglicana? Esa iglesia anglicana, que sí oficialmente aparece ahí a través de Enrique VIII, pero como digo, que es muy sólida porque fue fundada por teólogos que toman lo mejor del luteranismo, del calvinismo y del catolicismo. Esa iglesia anglicana, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la número 8, Esteban. Esa iglesia anglicana va a tener en algún momento tres líneas. La línea de los anglo-católicos, que van a amar mucho a la Iglesia Católica e incluso muchos se van a volver al catolicismo, muchos anglicanos. Después va a haber una línea del medio, la línea más oficial, que es la Iglesia anglicana como tal, la oficialidad, y acá yo puse episcopales en Estados Unidos, porque cuando después toda esta gente se va a Estados Unidos, a ver, se le cambian los nombres a algunos. Lo que hoy día es la iglesia episcopal en Estados Unidos viene de acá, viene de la iglesia anglicana, ¿sí? En fin, podría decir algo de la iglesia episcopal, mejor me lo callo. Bueno, porque en el 2014, 2015 aprobaron ahí algo que el resto de la iglesia no ha aprobado aún, ¿no? Bueno, tremendo. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Iglesia anglo-católica, los anglicanos propiamente dicho, que son la oficialidad de la iglesia anglicana. ¿Y quiénes son los puritanos? Ahí aparece una categoría puritanos y dice presbiterianos o congregacionalistas. Bueno, los puritanos eran gente que sale de la iglesia anglicana cuando ven que la iglesia anglicana se empieza a volver como algo religioso y frío, así como los pietistas y los moravos
salen de los luteranos, los puritanos salen de los anglicanos. Estos puritanos son los que, huyendo de la iglesia oficial anglicana, porque los perseguía, se van a Estados Unidos y llegan en aquel famoso barco, el Mayflower, y fundan los Estados Unidos de Norteamérica. Los puritanos, que tienen al principio una relación muy pacífica con los indígenas, con los nativos de Estados Unidos, porque los puritanos eran gente muy espiritual, que leían la Biblia, que buscaban de Dios, que tenían la comunión con el Eterno, el Espíritu Santo fluía en ellos. Era un mover muy tremendo. Ahora, dentro de los puritanos, cuando estaban todavía en Inglaterra, estaban los que se consideraban presbiterianos y los que se consideraban congregacionalistas. Los puritanos presbiterianos eran los que decían, bueno, vamos a quedarnos dentro de la iglesia anglicana, eso que está en el medio, dentro de la oficialidad de la iglesia anglicana, e intentar cambiar lo que está mal en la iglesia anglicana. Como Lutero quiso quedarse adentro de la iglesia católica e intentar cambiar lo que estaba mal dentro de la iglesia católica según él. Pero los puritanos congregacionalistas eran los más rebeldes, eran los que eran parecidos a mí, y que dijeron, no, vamos a abrirnos y vamos a irnos porque acá la cosa ya no da para más. Vamos a formar algo nuevo. ¿Qué fue lo que terminó también haciendo Lutero? Cuando la Iglesia Católica no aceptó sus reformas, él se abrió. Bueno, los puritanos congregacionalistas eran los puritanos más extremistas, que eran los que querían abrirse de la Iglesia Anglicana y fundar algo nuevo. Y fueron los que fueron perseguidos por la Iglesia Anglicana, se van a Estados Unidos y a bordo del Mayflower llegan y bueno, son los primeros en llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. En la recapitulación, vamos a la siguiente diapositiva, Esteban, donde vamos a hacer un poquito una recapitulación. Entonces tenemos Iglesia Católica hasta el año 1500, la única iglesia que existía, porque la iglesia ortodoxa siempre fue muy recluida dentro de lo que es el norte de África, Medio Oriente y algo de la Europa Oriental, pero era muy acotado en lo que abarcaban. Pero la iglesia católica estaba muy expandida. La iglesia católica. Año 1500, el mover protestante, con Lutero, pero no solamente con Lutero, también con Calvino en Suiza, con John Knox en Escocia, por ejemplo, y otros más. Dentro de ese mover protestante o a través de ese mover protestante surge la iglesia anglicana en Inglaterra. Pero dentro de la iglesia anglicana, pasado el tiempo, surgen los puritanos. Y en manera especial los puritanos congregacionalistas, que son los que se quieren abrir definitivamente de la iglesia anglicana, y de ahí venimos nosotros. De ahí, de los puritanos congregacionalistas, viene la iglesia evangélica, porque de ahí es de donde van a surgir grupos como los bautistas, primero, por ejemplo, y luego los pentecostales. Yo ahí puse menonitas. Podés venir a mí, Esteban, ahora un momento porque quiero explicar algo. Nosotros tenemos que entender también que, como yo digo, esto es la vida de la iglesia es algo orgánico, es el Espíritu Santo trabajando en el corazón de hombres y mujeres, que se van formando así diferentes movimientos y van surgiendo diferentes corrientes, pero que son permitidas por el Espíritu de Dios. Y esto nos lleva a la promesa de Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, si bien yo tengo que entender que la roca es Jesucristo, que la roca es la palabra del Eterno, la Torá, lo que ya tenemos, sí, pero el Señor usa hombres y mujeres pecadores, de carne y hueso, redimidos, para meterlos en la transmisión de eso tan maravilloso que es la palabra de Dios y que es el mensaje del Evangelio. Es glorioso cómo el Señor nos dignifica a nosotros, cómo el Señor usa a un Lutero, cómo el Señor usa a un padre de la Iglesia Católica, cómo el Señor usa a un papa de la Iglesia Católica, cómo el Señor usa a un Calvino o a un John Knox para matar su gloria, para alumbrar el mundo. Es glorioso porque con todos los errores, porque no solamente la Iglesia Católica tiene errores, que según nosotros los protestantes, sino que dentro de nuestras iglesias protestantes, en el cristianismo, ¿cuántos errores hay? ¿Cuántas cosas hay que no nos gustan? Incluso cuántas doctrinas dentro de los grupos
diferentes grupos protestantes en las que no, yo pienso de esta manera, yo pienso de esta otra. Pero eso no minimiza al Espíritu de Dios, sino que lo agiganta y lo dignifica a Dios, porque Dios nos está dignificando a nosotros como seres humanos y Él quiere que estos vasos de barro sean los instrumentos para la transmisión de ese glorioso mensaje del cielo. Y aún con todas nuestras incongruencias y aún con nuestras diferencias y aún con nuestros puntos de vista a veces hasta opuestos, aún así la iglesia es una. El cristianismo es uno, y de esto he hablado también, la diferencia entre unidad y unanimidad. Entonces, como es algo tan vivo y como es algo que se mueve de muchas maneras, esto que yo estoy mostrando en las diapositivas es como una forma extremada e hiper sencilla de tratar de entender cómo fue el mover de Dios. Pero evidentemente es mucho más complejo que esto. Porque nosotros tenemos que pensar que así como estaba Lutero en Alemania, John Knox en Escocia o Calvino en Suiza, había otras personas levantándose movidas por el Espíritu de Dios con nuevos moveres y con nuevos naceres, ¿sí? Y cuando los puritanos congregacionalistas se van en el Mayflower a Estados Unidos, perseguidos por la Iglesia Anglicana oficial en Inglaterra, muy bien, ellos son los primeros en llegar a Estados Unidos y sientan las bases para una iglesia protestante absolutamente pujante en los Estados Unidos de Norteamérica, una iglesia llena del Espíritu de Dios. Pero después, amén de esos puritanos congregacionalistas, la oficialidad de la iglesia anglicana va a llegar a Estados Unidos también. Y también van a llegar moveres de misioneros luteranos desde Alemania y pietistas y moravos, que eran los revolucionarios dentro del luteranismo, que también se van para Estados Unidos algunos, misioneros. También iglesias escandinavas de Noruega, Finlandia, Suecia mandan sus misioneros a Estados Unidos. También iglesias desde Holanda, iglesias desde Escocia. Entonces, es un conglomerado de gente que va llegando a los Estados Unidos de Norteamérica, de tantos lugares, de tantos países de Europa y de tantos diferentes moveres protestantes, y a su vez después cuando llegan a Estados Unidos se van mezclando entre ellos, porque al ser hermanos vos empezás a tener comunión y a hacer comunidad. Y vos yo soy de los presbiterianos de John Knox de Escocia. Mirá, no, yo soy puritano congregacionalista, pero ¿sabés qué? Estamos juntos en esta nueva tierra, estamos en los preceptos del Señor, somos cristianos, hacemos, yo qué sé, confraternidades durante el año, nos empezamos a juntar. Un momento que de repente hay dos hermanos en esas congregaciones que fundan una nueva iglesia, ¿entendés? Y sale una nueva congregación que es una mezcla de John Knox presbiteriano y puritanos congregacionalistas. Te estoy dando un ejemplo como te podría dar miles de cómo fue que se fue formando el protestantismo en los Estados Unidos de Norteamérica y en toda Europa. Una cosa muy viva. Entonces, de ahí, por eso estoy diciendo esto también, porque yo puse bautistas, pentecostales y hasta metí menonitas ahí. No significa que los menonitas hayan salido propiamente dicho de los puritanos congregacionalistas, pero digo, es parte de todo ese mover que se va gestando y van surgiendo un grupo, otro, y todos son guiados por el Espíritu Santo. Y todo es usado por el Espíritu de Dios para renovar la iglesia y para que el cristianismo siga siendo esa religión tan potente y tan fuerte y tan viva. Y es increíble cómo se nos va el tiempo. Bueno, vamos entonces a la diapositiva número 10, Esteban. La diapositiva número 10. Entonces, después de esos evangélicos que vienen de los puritanos congregacionalistas, que vienen de los anglicanos, que vienen del mover protestante, que viene del mover de la Iglesia Católica, miren cómo está todo enrabado. Bueno, de esos evangélicos, digamos, en el siglo XX surge dentro de los protestantes evangélicos, dentro de la Iglesia evangélica, el mover pentecostal. Y no solo dentro de la iglesia evangélica, el mover pentecostal, porque después todos los demás grupos, metodistas, luteranos, anglicanos, van quedando como iglesias tradicionales que van perdiendo cantidad de membresía y que de alguna manera se van como enfriando un poquito y no entran, por ejemplo, en este mover pentecostal. Son iglesias que se quieren
que quieren guardar su nombre, su tradición. Muchas de ellas no aceptan el mover pentecostal del siglo XX, pero el mover pentecostal fue lo que trajo un avivamiento tremendo a la iglesia protestante en el siglo XX, porque si hubiera sido por los metodistas, los anglicanos, los luteranos, olvídate. La iglesia protestante no era pujante como lo es hoy día. Lo que trajo el avivamiento dentro de la iglesia protestante fue el mover pentecostal, que es un mover nacido de Dios. Y que es un mover, bien llegó a la iglesia católica, en manera especial en la década de 1960, 1970, y es tremendo el mover católico carismático. El mover carismático dentro de la iglesia católica es lo mismo que el mover pentecostal dentro de la iglesia pentecostal, dentro de la iglesia evangélica o protestante. Y en la iglesia católica el mover carismático ha sido muy fuerte en Filipinas, en India, Brasil y en África. Son lugares donde es una explosión el mover carismático de la iglesia católica. La gente hablando en lenguas, la gente recibiendo sanidad, la gente profetizando, una iglesia viva, potente, pujante, poderosa, ¿sí? Y después, eso fue para el siglo XX. Y uno podría decir, bueno, en el siglo XXI, y yo pongo ahí entre signos de interrogación, apostólicos, judíos mesiánicos, y podés volver a mí, Esteban, un minutito más. El mover pentecostal del siglo XX, que a muchos le puede no haber gustado, muchas iglesias protestantes más tradicionales, no, a mí no me gusta la gente hablando en lenguas, es como un desorden, hay sanidades, hay profecía, hay edificación de la iglesia, son iglesias que están abarrotadas de gente, pero yo no, a mí no me gusta. Bueno, a ver, evidentemente dentro de ese mover pentecostal hay excesos. Suceden excesos, hay emocionalismo, hay gente que se empieza a mover y no porque la mueve el Espíritu Santo, sino porque es su cuerpo moviéndose y manifestándose. Hay gente que pasa adelante y se tira al suelo, no porque el Espíritu Santo la tire al suelo, sino porque la persona se quiere caer. Sí, hay pastores que de pronto son muy emocionales y bueno, de repente no es que apenas le ponen la mano a la persona y la persona cayó al suelo, como a mí me ha pasado, sino que de repente es un pastor que casi que te empuja para que te caigas. Obviamente entran las emociones, entra lo psicológico a jugar, no solamente lo espiritual. Pero nosotros tenemos que entender que eso no echa por tierra el mover pentecostal. Por favor, no seamos ignorantes, y perdón por la expresión, pero no seamos burros. No nos perdamos la gloria de lo que es el mover pentecostal y que es algo que viene de Dios, porque hayan habido muchos excesos y porque se hayan hecho muchas cosas mal. Primero, que las emociones nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, así que a mí no me molesta si hay alguien en la iglesia que no por el Espíritu Santo, sino por su propia emoción dice, me importa muy poco. ¿Entendés? Cuando vos ya pasás por alto eso, yo no voy a estar mirando al hermano, riéndome del hermano o juzgando, che, este que está levantando las manos y haciendo así, ¿lo hace porque el Espíritu Santo lo toca o lo hace porque está traumado y tiene un problema psicológico y quiere llamar la atención y hace así porque quiere llamar la atención? No sé, no me importa, eso es problema del hermano y de Dios. ¿Tá? Y si es una persona que lo hace por algo psicológico, ¿aún así vos te crees que el Señor no está recibiendo a ese corazón? ¿Que el Señor no está tratando con ese corazón? Pero tampoco tengo derecho a reírme y tengo que tener mucho cuidado con eso, porque han habido testimonios, por ejemplo, de personas en Estados Unidos, por dar un ejemplo, que se reían de cómo un hermano se manifestaba. Y tiempo después esa iglesia envía un misionero al África y en una de las tribus de África, uno de los moveres de Dios a través del Espíritu Santo era con ese gesto corporal que hacía el hermano en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos el tipo era el único que lo hacía en la congregación, todos pensaban que el tipo quería llamar la atención y que estaba loco. Pero cuando los misioneros de esa congregación en África ven que el mover, lo que hacía ese hermano en Estados Unidos, lo hacen comunidades enteras en el África y era una manifestación del Espíritu Santo en ese lugar, ahí a vos se te cae la mandíbula y entendés que, ojo, nunca te burles de cómo un hermano se mueve, de cómo un hermano habla en lenguas, de cómo un hermano se manifiesta. Porque puede ser una manifestación de la carne, sí, pero también puede ser una manifestación del Espíritu de Dios. ¿También pudiera ser una manifestación del enemigo? Sí, porque Satanás es el gran imitador.
y él lo que quiere es confundir y destruir a la iglesia. Pero siempre abrir los ojos, tener discernimiento antes de juzgar al mover de Dios. Entonces, ¿el mover pentecostal tuvo imperfecciones? Evidentemente que el mover pentecostal tuvo y tiene imperfecciones, pero no seamos necios. No te pierdas la bendición de ser lleno del Espíritu de Dios, de hablar en lenguas, de entrar en ese río que cuando lo experimentás es glorioso, porque algunos hermanos hayan caído en excesos. Del mismo modo, y ya no nos da más el tiempo porque se nos fue la hora, pero del mismo modo yo me podría preguntar si para este siglo XXI el mover judío-mesiánico no es una de las aristas, de las líneas por las cuales Dios va a ir, porque hay un hambre del pueblo de Dios y de la iglesia de volver a la raíz judía, y por eso te recomiendo ir al programa anterior en esta lista de reproducción La Iglesia, que es la historia del mover judío-mesiánico. Y otro mover muy interesante que hay en el siglo XXI es el mover apostólico. Pero como no nos ha dado el tiempo hoy, vamos a hacer una cosa. La clase que viene, que voy a hablar de los 44 dogmas de la Iglesia Católica, también voy a empezar con una introducción con lo que es el mover apostólico hoy día dentro de las iglesias evangélicas, que aparentemente sería una revolución en el siglo XXI como fue el mover pentecostal en el siglo XX. Te espero, la clase que viene va a estar imperdible, ¿eh? Un lujo, porque me voy a ir a las fuentes de lo que el magisterio de la Iglesia Católica dice y por supuesto te voy a dar también las bases por las cuales muchos evangélicos creen en el mover apostólico. Te veo la semana que viene. Gracias, Esteban.